Hola, les habla Armando Carvajal. Hoy deseo compartirles una práctica que tenemos en GlobalTech de transferir conocimiento a nuestros clientes y con ello transferimos, ¿no? Pasamos la experiencia de crear bots a las personas, a los humanos. Le he llamado a esta charla Embarque a la transformación digital con RPA. Desde GlobalTech queremos compartirles que debemos hacer automatizaciones seguras que lleven ciberseguridad. La ciberseguridad debe ir de la mano con la automatización o tendremos problemas de vulnerabilidades, amenazas y riesgos en la organización. CSRA es nuestro programa de ciberseguridad resiliente automatizada, que a través de servicios profesionales nos lleva de la mano para alinearnos a los objetivos del negocio. El entrenamiento de automatización que dictamos en GlobalTech es del fabricante Automation Anywhere. Nosotros en Colombia estamos autorizados a dictar estos entrenamientos porque contamos con profesores certificados por el fabricante. Hoy veremos un laboratorio, una práctica, donde transferiremos conocimientos de cómo extraer una tabla o datos estructurados de un browser hacia un archivo CSV o datos en un archivo separados por coma. Veamos cómo se hace esto. Abrimos un browser, ejemplo Edge, entramos al browser, observen, voy a abrir el browser, hago login, doy mi password, por ser un dato sensible no lo he mostrado, y a continuación creamos el bot 01, extraer tabla, explorador CSV. Consejo, nunca implementar un bot hasta que no entendamos el problema a resolver. En este caso, he diseñado 9 pasos. El primero, crear variables para apuntar a los datos de donde tomaremos la tabla y la meteremos, la insertaremos en el archivo CSV. Validaremos si existe ese archivo de salida. Si existe lo borramos y creamos un archivo CSV con títulos. Abrimos el browser, entramos a esta URL. De hecho, hagamos lo primero. Observen, abro Chrome, voy a ir a cualquier página web. Perdón, voy a ir a cualquier página web. Ejemplo, esta. Y voy a llamar ahora la URL en mención. Queremos llamar a la siguiente: RPA Demo, Automation Anywhere, userlist.php. ¿Qué contiene esta página? Si miran, tiene el nombre del usuario, el apellido del usuario, nombre, apellido, una cuenta de usuario, y parece esto una compañía, ¿no? A la que pertenece el usuario. Se desea que los registros que digan Microtech no entren, que se filtren antes de llevarlo al archivo CSV. Algo así. Debería quedar entonces en nuestro disco duro una carpeta C de usuarios, C, usuarios, acceso público, para que cualquier bot no tenga restricciones de acceso a esas carpetas. Lab02, observen, y dentro del Lab02 el archivo CSV que debemos crear. En este caso ya está creado porque ejecuté hace unos momentos el bot y miren cómo quedarían los datos una vez se extraigan de esa página web. Quedarían cuenta, no username, nombre, no name, last name no quedaría sino apellido y empresa. Ustedes dirán,
Pero ¿por qué cambiar el nombre de los títulos? Es un mero ejemplo. Es un problema supuesto y queremos que todo quede en español. No sé si es claro hasta acá. Entonces voy a cerrar el archivo CSV que lo abrí con un Excel que también permite abrir archivos CSV. Y bueno, dejemos que el bot borre el archivo, lo genere de nuevo y lo vuelva a crear. Entonces decía, primero vamos a crear unas variables, que ya lo vamos a ver. Segundo, vamos a validar si existe el archivo. Como vimos, ya existe. Si existe, lo borramos. Y creamos el CSV con títulos, sin datos, porque no hemos abierto la página web. Abro la página web, maximizo la ventana, capturo los datos en memoria, la tabla, la dejo en memoria, que es un recurso muy rápido, más rápido que el disco duro, porque debo filtrar. ¿Qué debo filtrar? Las empresas Microtech. No deben entrar al listado. Cierro el browser, o mejor, la ventana donde el browser está mostrando la tabla, y ahora, una vez haya cerrado el browser que consume 40 megas en esa ventana, es un Chrome el que vamos a abrir, no un Edge. Esto es Edge. Pero vamos a abrir desde Edge un Chrome. Entonces, voy a capturar la tabla como ya lo expliqué y vamos a iterar esa tabla, ¿vale? A través de un ciclo en el paso 7. Ustedes dirán, ¿por qué cierras la ventana? Porque no la necesito. Ya la tabla la tengo en una ventana, en memoria RAM, por lo tanto, puedo cerrar la ventana y los datos seguirán en la tabla, en memoria RAM. Luego, en el paso 7 hacemos un ciclo de lectura, ítem por ítem de la tabla, filtro a Microtech y solamente los registros que no sean Microtech, bueno, y que no tenga títulos, porque ¿para qué procesar los títulos, no? Entonces, creamos el archivo y lo enviamos por correo. Finalmente le avisamos al usuario que hemos terminado. Muy bien, ¿cómo se hace esto? Entonces, vamos al paso 1. Vamos a crear 3 variables. La primera, StringPath. ¿Cómo se crea esa variable? Le decimos crear variable y él nos propone que sea una cadena, string. Vamos a llamarle StringPath. StringPath, no sé si lo ven en pantalla. StringPath es una variable que contendrá la cadena o el path, el camino, donde está mi carpeta lab02. Recuerden, está en C. Observen, voy a hacerlo. Está en C. C. Usuarios. Observen. Acceso público. Lab02. Quiero esta carpeta. La tomo. Observen, la resalto. Control C para copiarlo. O botón derecho copiar. Me devuelvo acá y lo pego. La variable StringPath es un apuntador hacia la carpeta lab02, que es la carpeta de mi proyecto. ¿Por qué esto es bueno? Porque mi jefe podría decir mañana, oye Armando, no quiero que quede en lab02, lo quiero en C, users, public María. Y María no es lab02. Lab02 es una carpeta que podría cambiar de nombre. Por eso es prudente insertarla en un parámetro, como un parámetro mejor, en la variable StringPath. Ahora, vamos a hacer la siguiente línea. Asignarle a otra variable llamada archivo salida el path más el nombre de mi archivo. ¿Cómo lo hago para crear esa variable? Le digo X, crear variable, y le doy el nombre de la variable que quiero crear. String, archivo entrada si fuera de entrada, o salida si fuera de salida. Bien, en este caso le llamé string archivo salida y le estoy asignando primero, observen, con F2, cuando le doy F2, puedo traer la variable que creé llamada StringPath. ¿Lo ven? Al decirle insertar, él inyecta en el código la variable que acabo de crear, le agrego un slash o un backslash y el nombre del archivo. ¿Cómo traigo el nombre del archivo? Muy fácil.
Voy a la carpeta C, observen, es lo mismo que acabamos de hacer. Usuarios, observen, acceso público, busco la carpeta lab02 y allá tengo el archivo, ¿lo ven? Lo voy a tomar. Observen. Y control C, o le puedo dar botón derecho, copiar ese nombre, ¿no? Queremos llevarnos el nombre, no el archivo. Bien. Entonces, lo que hago es asignar. ¿Cómo lo hago? Me voy a la izquierda y le digo por string, por cadenas, toma asignar. Lo suelto y así como lo hice en el paso 1 para crear string path, ahora voy a crear la variable string archivo salida y lo pongo a direccionar o a apuntar al nombre que acabo de copiar. Bien, vamos ahora a crear otra variable. Le digo asignar, creo la variable string URL y ahí vamos a dejar la URL que vamos a consultar. Entonces, ¿qué hicimos en el paso 1? Crear variables y asignarlas. ¿Cómo lo hicimos? Tomamos el string assign, lo suelto, voy primero a la variable stringPath, la creo, e inserto el contenido a donde quiero apuntar. StringPath es el proyecto, lab02 es el proyecto, mientras que el nombre del archivo, NewUserListCSV, es el archivo que está dentro de la carpeta que apunta a esta variable llamada string archivo salida. String archivo salida está formada por dos partes. Primero la carpeta del proyecto y dentro de ella el archivo que deseo crear. Ahora asigno la URL que deseo consultar. Bien, paso número 2. ¿Cómo valido si existe ese archivo a la salida? Nos vamos a la izquierda, buscamos el comando if, igual que en Excel. If es preguntas. Tomo el comando if, lo suelto, observa, y él me pregunta, ¿qué condición quieres? Y yo le digo, quiero un archivo, porque podría tener muchas opciones, observan. Entonces le doy archivo y le pregunto si el archivo existe o si el archivo no existe. Vamos a tomar si el archivo existe. Si el archivo existe, puedo darle browse y con browse voy y quemo en el código, que es una mala práctica, el nombre del archivo. No quiero quemarlo. Mejor uso la variable string archivo salida, que definimos acá atrás. En el paso 1, definimos string archivo salida como path más el archivo. Con esto, cuando mi jefe diga, cambia esto de nombre o de carpeta, será muy simple. Entonces otra vez, línea número 6. Si el archivo existe, ¿cuál archivo? La variable que acabo de crear. ¿Cómo la traigo? F2 y busco la variable string archivo salida. La tomo y la inserto. Bien, ¿qué hemos hecho hasta ahí? Solo preguntar. Si el archivo existe, vamos a borrarlo. ¿Cómo se hace este comando borrar? Nos vamos a la izquierda y buscamos el comando file. File es archivo y tengo muchas operaciones para la acción file. Ejemplo, delete. Lo arrastro y le digo borra el archivo de salida. Inmediatamente lo borro. Esto es bueno para Windows sobre todo, que es lento para borrar objetos. Y le decimos espera un segundo, porque el bot corre muy rápido. Al decirle que se demore un segundo, que es mucho tiempo, el sistema operativo alcanza a respirar, borra el archivo y me suelta el control. Bien, una vez he borrado el archivo, creo el archivo. ¿Cómo se crea un archivo que acabo de borrar? En ceros, me voy a la izquierda y busco una acción que tenga que ver con bitácoras o logs en inglés. Buscamos con la L algo que diga log to file. Lo expandimos y lo arrastramos, observen. He arrastrado log to file fuera del if. Observen, fuera del if. Porque si el archivo existe, lo borro.
Pero si no existe, no puedo borrarlo. Simplemente lo creo. Observen log to file. Log to file me pregunta, ¿cuál es el archivo que voy a crear? Y es una mala práctica darle browse y quemar dentro del código fuente el nombre del archivo. Por eso creamos la variable archivo salida. str significa cadena. Esto es la metodología Camel Case. Camel Case dice que cada letra, o mejor, que la primera letra de cada palabra de una oración debe ir en mayúsculas. Archivo la A, salida la S, sin espacios. Y str indica el tipo de dato que contendrá. Esto será una cadena. Bien, ahora me pregunta, ¿cuáles son los títulos o el texto inicial que va a contener ese archivo que vamos a crear? Vamos a crear un archivo que diga cuenta, nombre, apellido, empresa. Esto es un archivo de texto, donde los datos están separados por comas. A esto se le llama un archivo CSV. Para mi gusto, este log to file debería quedar dentro del comando CSV, es decir, más atrás. Pero no es así. Dentro de CSV no está el comando log to file. El comando bitácoras o log to file o crear archivos de texto queda dentro de log to file. Bien, ahora le digo append. Append es adiciona este texto al archivo. O pude haber tomado overwrite. ¿Por qué no tomé sobreescribir? Porque ya lo había borrado. Si recuerdan, dentro del if ya lo borré. Como ya lo borré, sobra el comando, o mejor la acción, sobreescribir. Por eso le dije adicionar. Pero no pasaría nada si le digo sobreescribir. Él sobreescribiría algo que no existe, por lo tanto lo crearía desde ceros. ¿Qué hemos hecho entonces? En el primer paso, crear las variables. En el segundo paso, validar si el archivo existe. Si existe, lo borramos. Esperamos un segundo, porque Windows es lento, mucho más lento que un robot. Una vez ya el sistema operativo en un segundo, lo hace en menos, pero es mejor un segundo, que es mucho tiempo. Una vez pase un segundo, creamos el archivo. Si no colocamos este retardo, se encontrarán los dos comandos. Es decir, estaré borrando y en paralelo trataré de crear algo que hasta ahora estoy borrando. Paso número 3. En el paso número 3, vamos a abrir el browser. Para eso vamos a la izquierda y buscamos un browser. O la acción o comando browser. Si yo lo expando, puedo cerrar un browser. Puedo abrir un browser. Puedo correr un JavaScript. Muchas opciones. Vamos a tomar Open. Browser Open abre una URL. Entonces él me pregunta, ¿en qué browser lo vas a hacer? Yo le he dicho para mi caso, Chrome. Me gusta Chrome. Pero en las empresas en la vida real usan Internet Explorer, que es muy viejo y no está soportado. Por seguridad no lo aconsejo. Pero si les toca, es porque la aplicación que vas a automatizar es una aplicación vieja, expuesta a problemas de seguridad. No les aconsejo usar Internet Explorer. Es mejor Chrome. Observen, Chrome o Edge o, no sé, ven en pantalla Firefox, está en la mitad. Es mejor Edge, Chrome y Firefox que Internet Explorer. Pero a veces nos toca bajar la guardia en seguridad y nos toca usar Internet Explorer. Para eso se usan contramedidas. Es decir, esta aplicación debe correr en un segmento de la red muy particular para monitorear esta falla de seguridad que hay en Internet Explorer. Si nos toca. Para mi caso, he usado Chrome para evitar fallas de seguridad. Una vez he abierto la ventana dentro del browser, quedaría algo como así. Observen, quedaría rpademo bla 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 y mostraría a los usuarios. Así quedaría la ventana. Noten que es única. No está en el browser con otras ventanas. Es un error, por ejemplo, que quede así.
Observen, en una ventana lo que yo necesito y en otra ventana cualquier otra cosa. Por ejemplo, observa, aquí hay dos ventanas. No es buena idea crear varias ventanas cuando lo que yo necesito es una sola ventana. Entonces no es buena idea trabajar en un browser con varias ventanas. Es mejor con una sola ventana. Por eso lo he dejado solito. No sé si lo ven. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Vuelvo a Edge y le digo, ok, browser, ¿ya abriste la ventana? Te cierro. Voy ahora al paso 4. Activar y maximizar ventana. En los sistemas gráficos como Windows, observen, esta es la ventana activa, el escritorio. Cuando llamo a PowerPoint, observen, que lo acabamos de ver, la ventana activa es el PowerPoint. Volvió a ser el escritorio. En este caso es el Edge. Y en este caso es Chrome. ¿Cómo hago para decirle, oye, RPA, toma el browser, o mejor, crea una ventana y esa ventana que creó el browser, actívala y maximízala? Esto es maximizar. ¿Cómo se hace eso? Entonces, observa, te vas a la izquierda y buscas algo que diga ventana. Ventana es window, pero window tiene muchas opciones. Vas a decirle activar. Lo arrastras, lo sueltas, observa. Clic, clic dos veces. Y le dices aplicaciones, observa, refrescar, y él llenará esta ventanita con todos los objetos gráficos que hay en memoria. En este caso, entre más abajo mires, es más nueva la ventana. Esta es la ventana que necesitamos. Observen, se llama Welcome to a Test Page User List y está en Google Chrome. ¿De dónde salió este título? La respuesta es, si vuelvo al Chrome porque está abierto, mírenlo arriba. Dice Welcome to a Test Page. Esta es la ventana activa en este momento. La he atrapado. ¿Cómo la atrapé? Lo repito. Tomo activar, lo arrastro, lo suelto, le doy aplicación, capturo y al darle save, él me crea una carpeta, perdón, una variable, no sé si la ven, llamada Windows 1. Lo mejor es ir a variables y tomar esa ventana y cambiarle el nombre. Voy a borrar esta porque yo ya le tenía otro nombre. Con editar, entro y cambio el nombre de la ventana. Si estoy extrayendo datos, es una buena idea utilizar la metodología Camel Case para crear una variable no llamada Windows 1, como lo propone el sistema, sino Win de Windows o ventana, tabla extraer, o el nombre que usted quiera como usuario. Está apuntando a esa ventana que está en memoria. Una vez la he activado, aprovecho y la maximizo. Observen, maximizar, Win tabla extraer. Bien, aquí he cometido un error. No traje la ventana que quería. Le doy borrar, F2 y vuelvo a traer mi variable llamada Win tabla extraer. Ahora sí lo guardo. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Primer paso, hemos creado variables que apuntan a referencias dinámicas por si esto cambia. Solo cambias acá, en la línea 234, y automáticamente el bot sabrá que hubo cambios. Eso es una buena práctica. 2. Validamos si el archivo existe. Si existe lo borro, hago un retardo y lo vuelvo a crear desde ceros. Una vez creado el archivo, abro un browser con el comando browser open, le doy la URL que es una variable que creamos acá en variables ahora rato, ¿sí? Y activo la ventana y la maximizo. Vamos a cerrar estos pasos y vámonos ahora a capturar la tabla. ¿Cómo se captura una tabla? Es decir, ¿cómo capturo dentro del Chrome que está activo en este momento? ¿Cómo capturo esta tabla? Observen cómo se hace. Voy a la izquierda, al grupo de acciones, action, no a variables, y busco la acción llamada grabador, en inglés recorder. Buscamos recorder, ¿lo ven?
Atrapo el capture, mírenlo, lo suelto, no sé si lo ven, y él me pregunta, oiga, ¿qué quiere? Yo le digo, ay, mira, con F2, ve a la ventana, WinTabla extraer. ¿Por qué no voy a Application? Porque ese paso Application ya lo hice al activar la ventana. Y él dice, lo que tú quieres es Welcome to a Test Page, que está abierto en este momento en memoria. Y le digo, sí, eso es lo que quiero, voy a guardarlo. Y le digo ahora, captura el objeto. Él va al browser que ya estaba abierto en una ventana, me paro en la ventana, observa, y le digo clic en la mitad. ¿Sí? Otra vez, lo que hice fue, observen, voy a la izquierda, tomo recorder, tomo el comando capture, lo arrastro, voy y tomo el objeto y lo puedo recapturar. Noten que al capturarlo, él graba, observa, voy a darle acá, clic en preview. Miren lo que él capturó. Me muestra en rojo que atrapó la ventana. Y yo le digo, oye, gracias, close, ya no quiero ver más. Y ya entendí lo que él hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Observen. Si bajo atrapó 47 propiedades de un objeto llamado tabla. Está en Google Chrome y alguien lo hizo en HTML. ¿Quién lo hizo? No me importa. Yo soy un funcional. Yo no soy programador Visual Basic, ni .NET, ni Java. Yo soy un funcional. Puedo ser el tesorero, el contador o el vicepresidente financiero. A mí no me importa en qué lo hicieron. Yo solo quiero automatizar un proceso que tiene actividades repetitivas y tediosas, como leer ítems en una tabla. Bien, una vez he capturado la tabla, él me pregunta, ¿qué acciones quiere su mano? Yo le digo, oye, wow, tienes muchas acciones, pero hay una que se parece a lo que yo quiero. Get table. Get table es, dame la tabla. Él toma esa tabla, observa, con get table, y me pregunta, ¿la quieres guardar en alguna parte? Entonces le digo, crear variable. Y aquí creo la variable que yo desee. Para este caso, he creado la variable tabla usuarios. No sé si se ve en pantalla. Tabla usuarios. Es la variable que contendrá los ítems que están dentro de una tabla en este código que he hecho. Muy bien. Entonces observen cómo quedaría al final. Quedaría capture de esta variable que apunta a la ventana del browser. Observenlo. Chrome. Capturé la tabla. Con getTable atrapo 47 propiedades, no me interesa en qué código fue hecho, y lo guardo en una tabla en memoria. Ya está en la memoria. Lo guardo. Bien. Paso número 6. Cierro el browser. ¿Cómo lo cierro? Parece obvio, ¿verdad? Me voy a Window y así como hubo un Open para abrirlo, debe haber un Close. Tomo el Close, lo arrastro y él solo me pregunta, ¿cuál es la variable que apunta a la ventana que quiere cerrar? Observen, no le dije Browser Close. Browser Close está más arriba y no debo usarlo porque si le digo Browser Close y supongan que tengo varias ventanas abiertas, como ya expliqué acá, si tengo varias ventanas abiertas, Browser Close cerrará todas las ventanas. Imagínense que en una de esas ventanas tengo el bot corriendo. Entonces me autodestruiría, ¿verdad? Si cierro el browser y todas sus ventanas. Por eso lo mejor es cerrar solamente la ventana que me preocupa, que se llama WinTabla extraer, que apunta a welcome bla 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 que está en un Chrome. Muy bien, cierro el capture, cierro la ventana. Paso número 7. Necesito un ciclo de lectura para tomar esa tabla que está en memoria y leerla. ¿Cómo lo hago? Me voy a la izquierda y busco el comando ciclo o loop en inglés. Lo expando. Noten que hay loop, continue y break. Break es rompa el ciclo. Continue es itere un ítem más. Y loop es lea todos los registros del ciclo. Lo arrastro, lo suelto y él me propone cosas. Por ejemplo, mira lo que propone. ¿Quieres un archivo CSV? O sea, ¿quieres filas de un archivo CSV? ¿O quieres registros de una tabla? ¿O quieres registros de una base de datos? Yo le digo, no,
quiero datos de una tabla. Y ahora él me propone, dame una variable o tabla para guardar estos datos. Aquí le digo crear variable y creo la tabla. Para este caso he creado la tabla usuarios. Ahora él me pregunta, para indexar esta tabla, ¿quieres crear un registro? Yo le digo sí, créate un registro acá en record, que es el tipo de variable registro para indexar una tabla. Para este caso le he llamado rec indexar tabla. Entonces, ¿qué hace este loop? Por cada fila de la tabla usuarios, guarda el dato en el índice rec indexar tabla. Eso es lo que hace esta instrucción. Entonces, vamos a abrirla. Miren lo que hay que hacer dentro de ese ciclo. Primero hay que extraer los datos del registro y, ¿por qué no?, armar una analítica. 2. Hay que filtrar a Microtech. 3. Hay que filtrar los títulos. Y 4. Si todos estos filtros pasan, hay que grabar el registro CSV en el archivo que creamos acá, donde era acá. Aquí creamos un archivo, no sé si lo ven. Aquí creamos los títulos. Acá debo grabar más registros a ese archivo CSV. Bien, cierro esto otra vez, solo lo hice para recordar, y veamos el paso 7.1. ¿Qué es analítica? Analítica es, oye, computador, ve a Analyze, toma Open, suéltalo. Toma Close, suéltalo. Y entre el Open y el Close están las variables que quiero en la analítica. Por ejemplo, quiero asignar, observa, tomo asignar, ¿de dónde? De string assign. A la izquierda me voy a string assign, es decir, quiero asignar una cadena. Lo arrastro, lo suelto. Entonces, quiero la variable username. Username es la variable para crear la cuenta del usuario. En username voy a insertar, observa, tabla sub 0. ¿Cómo lo hago? Observen, le digo F2, toma el registro reindexar tabla, no por nombre, por índice. Toma la posición 0, sí, y guárdala en username. Ahora repito esto mismo para cada una de las variables. Recuerden que tenemos la variable empresa, nombre, username, bla, bla, bla. He hecho lo mismo para nombre, que es la posición 1. Apellido, que es la posición 2. Empresa, es la posición 3. Si recuerdan en el browser, míralo, la posición 0, username. La posición 1, el nombre. La posición 2, el apellido. Y la posición 3, la empresa. Se dice 0, 1, 2, 3. 0 es el username. 1 es el nombre. Y así sucesivamente. Este orden no se puede cambiar. Es fijo. Y la robótica permite que puedas hacer esto. Bien, para terminar la analítica, no le hemos indicado de estos campos cuáles quiero para analítica. Vas a Close y marcas la variable. He marcado empresa y username. Quiero analítica de patrones sin llamar a nadie más ni usar Excel. El robot automáticamente usando la analítica me dirá cuántas empresas procesó y cuáles y cuántos username y cuáles. Eso era extraer datos del registro de la tabla y subirlos o montarlos o insertarlos en sus variables. ¿Por qué se llevan a variables? Para tener más control sobre lo que deseo hacer. Ejemplo, los filtros, que es lo que viene a continuación. Paso 7.2. Observen, paso 7.2. Filtrar la empresa Microtech. ¿Cómo lo hago? Observen. Tomo un if a la izquierda. Tomo el comando if a la izquierda. Lo arrastro. Lo suelto. Y él me pregunta, ¿if qué, señor humano? Y yo le digo, if string condition. ¿Cómo lo hice? Ya no quiero una tabla.
No quiero una fecha, no quiero un diccionario, no quiero un archivo, no quiero un Java, no quiero una ventana, no quiero una lista, no quiero un número, no quiero, solo quiero una cadena, string. String es una operación de cadena. Quiero evaluar si en esta cadena hay algo. Observen. Entonces, le digo, ¿cuál es la variable que quieres evaluar? Y le digo, F2, quiero la empresa. La empresa es la columna 0, 1, 2, 3. Recuerden, 0, 1, 2, 3. Quiero que en esta columna, si hay algo que diga Microtech, no lo quiero procesar. Entonces le digo, si la operación encuentra que hay dentro de empresa incluido cosas como Microtech, no las quiero. Entonces observa lo que hice. Voy a darle acá, observa, Microtech, voy a tomarlo, observa. Botón derecho, copiar. Y me lo llevo y lo pego. Porque si lo hago a mano, puedo cometer errores. Soy un humano, no un robot. Yo humano construye robot. ¿A qué robot? A extraer tabla, explorar CSV. Le estoy diciendo, si la variable empresa, que es un string, cumple la condición de incluir la palabra Microtech y cuadra exactamente, entonces, por verdadero, observa, te vas al loop, que es un ciclo, no sé si recuerdan, lo acabamos de hacer, y le dices continuar. Lo sueltas. Continuar es, lee otro registro, porque no me interesa Microtech. El que hace el ciclo se devuelve a la línea 20 e itera otro ciclo. Es decir, va a la ventana y crea el siguiente registro y lo inyecta a indexar tabla. Entonces, ¿yo qué hago? Vuelvo, tomo del nuevo registro y vuelvo y pregunto. ¿Es esta variable empresa que traje del registro? No sé si lo recuerdan. Acá pasé del registro a empresa, no sé si lo ven. Tome la posición 3 del registro de la tabla y llévelo a empresa. Por eso lo puedo preguntar acá. ¿Es la empresa igual a Microtech? Observen que no pregunto con el registro. Puedo hacerlo, pero es una mala práctica. Para un contador, para un abogado, es mucho más fácil usar nombres de variables que mnemotécnicos técnicos, ¿no? Como el registro. Bien, ya hemos visto cómo extraer datos dentro del ciclo, cómo filtrar la empresa y ahora vamos a ver cómo filtramos títulos. Quiero filtrar en el paso número 7.3, quiero filtrar la columna Company Name. Observen, si en el browser dice arriba, en la ventana, en la cuarta columna, o sea, 0, 1, 2, 3, y me lo voy a llevar. Si aquí dice Company Name, no lo quiero, porque este registro es un título, no es un dato. No quiero procesar títulos, solo quiero procesar datos. Bien, entonces le digo, igual que en el anterior, dame el if. Te vas a la i, y le dices arrastrar, pegar. Y lo mismo, si el string condition de empresa incluye y pegas el company name, no lo digites a mano, porque te puedes equivocar. Somos humanos, vivimos del error, cometemos errores y eso es humano. Entonces le estoy diciendo al robot, quiero que tú hagas esta tarea repetitiva que no me genera valor. Yo de humano me puedo equivocar. Quiero que me asistas, bot. Por eso a un bot se le llama asistente digital. Oye, asistente digital llamado a extraer tabla, bla, bla, bla. Quiero que busques a company name, que tú eres muy bueno haciendo tareas repetitivas. Y si ves que es igual, pasa al siguiente registro. Voy al loop y arrastro continuar. Con eso ya estoy en el siguiente registro. ¿Qué pasaría si ya extraje datos? Ya filtré que no es Microtech y ya filtré que no es un título. Debo grabar el dato dentro del ciclo, no fuera. Si dejas estos pasos fuera del ciclo, el ciclo no los tendrá en cuenta.
y vuelvo con log to file. ¿Por qué log to file? Porque usamos log to file acá en la línea 9, la usamos para crear los títulos. Ahora no quiero títulos. Ahora quiero la empresa del dato que leí del archivo CSV. Quiero el apellido, el nombre y la cuenta del archivo que acabo de leer, o mejor, de la tabla, ¿verdad? Aunque eso es un archivo en memoria, pero llamémosle mejor tabla, que es el nombre correcto. De esa tabla yo quiero datos, observa. Entonces ya no utilizo títulos y en cambio ¿qué uso? Uso las variables. Username, coma, coma porque es un archivo CSV. Nombre para el nombre. Apellido para el apellido. Y empresa para el dato de la empresa. ¿Dónde asigné datos a estas variables? En el paso 7.1. Es decir, en la línea 23 asigné table 0, tabla 0, o mejor la columna 0, a nombre. La posición 1, perdón, a cuenta. La posición 1 a nombre. La posición 2 al apellido. Y la posición 3 a la empresa. Así sé que ya tengo el dato que quiero mover al archivo en el disco duro. Lo saco de la tabla y lo mando al disco duro, a un archivo CSV, perdón, en formato CSV. Nuevamente agrego ese dato y lo dejo en formato ANSI, que es el estándar. Si es un Mac, es mejor, o Linux, un UTF o un Unicode. Pero ANSI es muy estándar. Bien, hasta que esto graba todos los registros. Observen, todos los registros se los va haciendo ahí en ese paso número 7. Muy bien. Una vez he procesado todos los registros, mando un correo. Entonces pregunto, if application, miren a la izquierda, buscan el comando application, open program. Open es abrir un programa o un archivo. ¿Qué programa quiero abrir? Outlook. Lo arrastro, lo suelto. Si la aplicación Outlook no está corriendo, observa, si la aplicación, observen, ahora tomo aplicación. Si aplicación is not running, y él me pregunta, ¿pero cuál aplicación, humano? Yo le digo, oye, el Outlook. Si el Outlook no está corriendo, llámalo. Obsérvalo. Application, Open Program, Outlook. Esto llama a Outlook. Outlook se llama Outlook en Microsoft. Pongo un retardo porque él se puede demorar de un segundo. Recuerden que Microsoft es un poco lento. Y fuera del if, no adentro, llamo el comando email send. Es decir, me voy a la E, de email, y esto tiene muchas instrucciones, muchos comandos, ¿los ven? Busquen send, lo arrastran y observa lo que pregunta. ¿A quién le vas a mandar el correo? ¿Cuál es la referencia? El subject. Entonces yo no sé, coloquemos finalización del laboratorio 2 en archivos CSV del entrenamiento que dicta Global Tech llamado Mastering Bot 360. En esta práctica, en este laboratorio, enseñamos que uno, para mandar un correo y para atachar un archivo, debe irse a listas. Y en listas selecciona la variable como se llama el archivo de salida. Luego le dices si lo quieres en texto plano o en HTML. Por ejemplo, si es HTML, puedes agregar objetos gráficos. O un texto plano que diga, por ejemplo, hemos terminado la práctica o laboratorio 2. Estábamos haciendo un video para ayudar al no técnico con Automation 360 en la automatización rápida de procesos para usuarios no técnicos. Bien, si esto sale, indicará que hemos hecho un buen laboratorio. Ya me estoy quedando sin baterías. Muy bien, corramos este laboratorio.
antes de que la batería se nos acabe. Observen, está compilando, notificando y pronto correrá. Descarga los paquetes que utilizamos. Observa 138K. Son los paquetes. Cada comando que yo hacía a la izquierda, lo que él está haciendo es traer unos paquetes Java. ¿Lo ven? Está ejecutando. El humano no tiene que hacer nada. El robot automáticamente abre el browser, toma los datos, muestra la línea a la derecha abajo. ¿En qué línea va? Observen aquí abajo. Está mostrando en qué línea va y proceso terminado. Él decía eso, pero no ha abierto Outlook. En algún momento debe abrir Outlook. O si no, buscamos Outlook a ver si es verdad que mandó el correo. Miren, acaba de llegar un mensaje de Armando para Armando. Finalización, bueno, no alcancé a leerlo. Veamos el Outlook. Cerrado, cierro mi browser. Ya me puedo salir, ya no lo necesito. No es obligatorio, pero me quiero salir. Y quiero ver Outlook, a ver si estás por aquí. Y observen, efectivamente, dice que finalización del laboratorio 2 me atachó el archivo y hemos terminado la práctica o laboratorio 2. Si lo abro, deberá mostrar esa tabla que estaba en memoria, pero ahora lo mostrará en Excel abriendo un archivo CSV. Muchas gracias por el tiempo que nos prestaron y recuerden, la robótica es la herramienta de transformación disruptiva más impresionante de este siglo, por lo menos hasta la fecha. Muchas gracias.